canal creado para hablar de trading, retroalimentarnos y crecer en una comunidad donde pues podamos compartir nuestras experiencias y aprender los unos de los otros. Vamos a hablar un poquito del día de mañana, qué esperamos ser el escenario para el día de mañana. Perdón, primero con los fundamentales. Tenemos mañana una noticia importante, que es el dato de empleo en el mercado americano y el mercado canadiense. Es conveniente esperar la noticia. Se prevé que la noticia no sea favorable, lo que nos llevaría a poner la visión hacia el 17 de este mismo mes, cuando den la declaración a la Reserva Federal de las decisiones económicas que se irán a tomar. En el contexto económico, el sector de servicios sigue en expansión, pero el empleo o las señales de empleo dan una visión de enfriamiento, lo que podría llevar a un recorte de tipo de interés para buscar un escenario de dovish donde se reactive la economía por parte de la decisión de la Reserva Federal. El dólar se mantiene presionado y los bonos demandados, lo que fortalece las expectativas de recortes. El mercado ya descuenta con alta probabilidad un recorte de los tipos de interés y la noticia desfavorable. La noticia de empleo desfavorable, no solamente la noticia de empleo, sino que de aquí al 17 tenemos noticias de inflación como el índice de precio al consumidor, noticias que demuestran que la inflación va aumentando o se ha venido controlando, y eso también aportará material para que la Reserva Federal tome sus decisiones. ¿Qué observa la Reserva Federal? Si la inflación sigue siendo más difícil de controlar, pues seguramente mantenga un escenario hawkish, donde quizás no busquen motivar la reactivación de la economía y parar un poco la recesión, sino controlar dicha inflación. ¿Qué escenarios posibles tenemos? Si tenemos el escenario alcista, un escenario dovish, bueno, la condición, los datos de empleo para el día de mañana son relevantes porque nos pueden ya llevar, estamos muy cerca del máximo histórico en sesión RTH, en la sesión americana. El máximo histórico en sesión Globex ya fue roto ahora en la tarde. Entonces, de ser favorable la noticia de empleo o de los datos de empleo, muy probablemente tengamos un repunte favorable para el índice, un movimiento alcista que rompa los niveles donde está ahorita el máximo histórico y cree nuevos máximos históricos. Al crear nuevos máximos históricos tendríamos que esperar que el precio, vaya marcando una estructura y vaya dejando niveles relevantes para uno poder ir haciendo el análisis técnico. Mi análisis técnico es en un 90%, mi análisis es un 90% técnico, y no descuido lo fundamental, pero mi análisis es basado sobre todo en el análisis, mi análisis es casi 100% técnico. Un escenario neutral, que la noticia eso se puede dar para mañana, un escenario neutral donde la noticia sea ambivalente, o sea ambiguo, no demuestra una habilidad muy fuerte ni una fortaleza, y entonces el mercado puede estar para el día de mañana en una zona de balance, una zona de acuerdo, una zona de precios justos, una zona donde no haya una intencionalidad. En ese caso tendríamos que ver si el rango de esa zona de lateralización es amplio como para poder trabajar o buscar entradas en ese rango. Si es un rango muy estrecho, pues para mí prácticamente un día sin entrada, de ser así, porque no trabajo en esos rangos de lateralización muy cortos. O sea, no busco arriesgar en realidad o hacer entradas de baja probabilidad. Si el escenario es bajito, porque la noticia sea desfavorable, como se presume que puede ser, o como se espera, o la mayor probabilidad o la mayor expectativa está puesta en eso, porque estamos en puertas de una recesión, aunque se ha tratado de controlar, sigue muy vigente una posible recesión en los Estados Unidos, lo que puede confirmarse con unos datos negativos en cuanto a los empleos, sobre todo los empleos no agrícolas, que son los que se van a dar mañana. Una conclusión, mañana el dato de empleo será un gatillo. Estrategia, un escenario alcista, la ruptura de la 6523, si mal no recuerdo, ya lo vamos a ver,
y crear nuevo máximo histórico, y si no va a hacer una corrección profunda. Vamos a ver las pantallas y analizamos un poquito la parte de el análisis técnico, ¿okay? Que son los gráficos como tal. Yo siempre voy de una vista más amplia a una vista de menor temporalidad. Podemos ver esta una vista anual. Aquí tenemos datos hasta, si vamos retrocediendo, hasta el 2016 creo que tengo datos. ¿Qué tenemos acá? Fíjense que ya hoy, bueno, hoy aquí en una vista, esta es la sesión extendida, esto no es una vista para análisis, esto no es un chart para análisis, sino para operar. Porque veo las dos operativas, la del día anterior y la del día en curso, pues. Pero fíjense que hoy, que fue un día, para mí, un día divergente, los deltas estuvieron en todo momento en su mayoría negativos, pero el precio tuvo un rally alcista muy marcado, ¿no? Y lineal. Eso me hace entender que hay una manipulación del mercado, que no hay una condición. De hecho, yo sí hoy entré, aproveché unos niveles de order block donde pudimos hacer unas entradas y salimos pues con puntos verdes, ¿no? Pero fue un día que, a mi entender, aunque uno ve la subasta, un rally alcista, no fue una subasta bonita, fue una subasta divergente. Llegamos, ya hoy en la tarde ya rompimos el máximo histórico en horario Globex, el horario ETH, y esperando la noticia mañana o el escenario de la bolsa de Londres, que tenga alguna noticia muy importante, puede hacer un repunte, y ahora en el horario Globex pues lo supere. Si no, mañana, si de ser favorable la noticia, pues muy probablemente rompa la 6523, que es el máximo histórico por estructura en el mercado americano, y entonces cree el nuevo máximo histórico. ¿Qué podemos esperar? De ser favorable la noticia, eso, que rompa el máximo histórico y cree el nuevo máximo histórico. De ser desfavorable la noticia, que es probable, puede tener una corrección profunda. En esta vista tan amplia, no creo que llegue a retroceder como para buscar esta zona de la R de esta estructura de Huaycos, que ya se está confirmando, y de ser positiva la noticia, o de buscar romper el máximo histórico, pues se estaría confirmando que es una estructura de reacumulación o de absorción. Aquí tuvo la parada, hizo la R, aquí arriba tuvo el uptrust, y podríamos esperar que viniera a romper, hacer el test de boca a niveles inferiores, pero no, él se quedó trabajando en el nivel muy cómodo, en el nivel de la parada, en la 6458, y buscando varias veces romper el máximo histórico, que lo empujó, creo que para la fecha a finales del mes pasado, a finales de agosto, el 29 si mal no recuerdo, sí empujó un poco y subió un poco el máximo histórico, pero no mucho. Y de ahí para acá pues ha tratado, hizo una corrección profunda, trató de llegar a esta zona donde hubo liquidez en algún momento entre esta zona operativa y esta zona operativa, en la 6357.50. Sin embargo, no logró romperlo y no continuó con esa corrección profunda. Para mañana, ¿qué puedo ver yo en esta gráfica, que es muy amplia? No creo que llegue a la 6243, que es este AR, si hace una corrección profunda, porque tendría un rango de 284 puntos que no lo va a tener. No hay una sesión, a menos que haya una noticia, ¿no? Que mueva profundamente el mercado, que es difícil que llegue a un rango tan alto, ¿no? Pero puede venir a tratar de testear el uptrust, después la parada en la 6458, y con un mayor esfuerzo tratar de llegar a la 6357.50 con un rango como de 60 puntos más o menos. En el año 2021-2022 las sesiones tenían un rango entre 90 y 110 puntos. Hoy en día las sesiones están entre 60, 70, 75 puntos, alrededor de 60 puntos. O sea que no creo que baje tanto para acá, pero en una corrección profunda pudiese venir a trabajar acá. Si vemos en una vista de una temporalidad menor, vemos el rally que tuvo hoy, ¿no? Alcista, con un volumen relativo bastante, no alto, pero bastante operable. Tenía un volumen relativo entre el 95 y 100%.
¿Qué podemos esperar? Bueno, ya rompió esta noche el máximo histórico de TH o Globex, que mañana pueda romper de ser favorable la noticia igual en este chart se ve porque estamos muy cerca del máximo histórico en sesión RTH en el mercado americano, que rompa la 6523 y cree el nuevo máximo histórico. De hacer una corrección profunda, pudiese venir a tratar de testear, a entrar en esta zona operativa entre la 650925 y la 645650, pasando por esta zona donde tenemos nosotros, detectamos en otros charts que teníamos en la 649275 una zona donde hay bloques de órdenes relevantes. Puede venir a testear esa zona, de romperla podría venir a buscar esta zona donde hubo mucha liquidez en la 645650. De romper esa zona en una corrección profunda, podría venir a trabajar ya entre la 642350 y esta zona de frenado que tuvo un momento más atrás. Acá en la 6374. Sin embargo, yo creo que el área de nosotros está acá. O sea, yo creo que las correcciones profundas la puede hacer de ser desfavorable a la noticia en la 650925, la 649275 y llegar hasta la 645650 en esta temporalidad. Okay, niveles relevantes entonces en esta temporalidad, en este chart, la 649275, la 645650 con una corrección profunda, rompiendo esta directriz incluso que tenemos por acá. En una sesión más cerrada, de menor temporalidad, en una vista de 3194, tenemos igual, bueno, ya estamos más cerca, o sea, vimos que estamos cerca del máximo histórico, romper el máximo histórico, crear nuevos máximos históricos. De hacer la corrección profunda, venir a trabajar entre la 649625 y la 648150, teniendo aquí un nivel muy importante que es la 6485, que es un nodo de alto volumen que permitió que el precio se sintiera cómodo y trabajaran allí en una zona de acuerdos, una zona de precio justo, donde ambas partes pues permitieron que el precio trabajara durante un periodo corto del mercado, pero hubo una zona de alto volumen. De romper esa zona de alto volumen, vendría a buscar trabajar entre la 6550 y la 6451, pasando por este otro nodo de alto volumen que está en la 647050. Okay, hay que esperar a ver realmente la noticia. La noticia es crucial. Yo particularmente en mi sistema espero la noticia antes de empezar a calibrar mis entradas y a prever los niveles atractivos para que el precio vaya a buscar y testear. Hoy, como lo podemos ver, yo uso una gráfica. Hoy, aunque los niveles los deltas numéricos estuvieron muy bajos, el desarrollo, esta gráfica es por deltas. Okay, el delta del estándar por 500 en el contrato actual, y aunque los deltas se mantuvieron negativos, el desarrollo fue siempre alcista. Hubo una diferencia entre el delta numérico y el delta gráfico que nosotros vemos. Este delta para mí es muy importante porque a veces nosotros no detectamos, porque el delta puede estar en menos 10.000 y de repente llegó a menos 7000 y tú lo ves muy alto, o todavía ves un delta negativo muy fuerte y resulta que hubo una subida del delta. Entonces el delta gráfico para mí es relevante. Tuvo el delta, pues de forma gráfica tuvo una ascendencia, aunque el delta numérico estuvo muy bajo. Fíjense que tuvo un volumen relativo entre 95 y 100, se mantuvo allí. ¿Qué podemos esperar nosotros? Bueno, igualito, hoy sí fue un rally alcista, sí tuvo un comportamiento favorable para el índice, una subasta que aunque uno ve muy lineal, para mí no fue una subasta tan bonita, fue un movimiento pues, lineal, pero no fue una subasta tan bonita en realidad, para mí no fue tan bonita. Por debajo, bueno, esperar a ver, tuvimos un perfil de varias distribuciones y el precio, bueno, subió lineal. Esperamos mañana que pueda venir, bueno, que pueda venir a testear el nivel más negociado del día de hoy, buscar cerrar el día, el cierre de hace 2 días, que es muy relevante, yo lo marco. Puede venir en una corrección profunda, llegar a buscar testear de ser desfavorable a la noticia, pudiese
tener un recorrido bajista, un rally bajista, y pudiese venir a buscar testear el cierre de hace 2 días, que es muy probable, incluso dilatarlo, llevarlo para acá, hacerlo, incluso impulsarse sobre él y venir a testear el nivel más negociado hace 2 días, que es el T+2 para mí. ¿Okay? Eso es muy relevante. Eso pudiese estar pasando en un rally bajista, llegar hasta la 6450, que ya lo tuvimos en otro chart, y la 6460,50, que fue el cierre hace 2 días. Hay que esperar a ver qué pasa con la noticia y, y tomar nuestras decisiones. Yo siempre sugiero no entrar por razones técnicas, es hacer un buen trade, ¿okay? Es hacer un trading profesional. No sobreoperar si entraste en un mercado que no está dando marcadas altas probabilidades para un target, y tuviste una entrada, detente, no sobreopere. Trata de entrar con las probabilidades a favor. Busca estudiar muy bien la estructura del precio, trata de detectar los engaños, dónde están los order blocks, dónde están los fair value gap, dónde están las zonas de rechazo, de frenado, dónde están las posibles reversiones. Hay que tratar de tener el ojo puesto en las pantallas el día de mañana para ver qué cosas buenas nos trae el precio. Los que entran en largo, los que entran en corto, hay gente que trabaja solamente en una dirección. Yo trabajo en la dirección que el mercado me brinde y busco mis entradas tratando de que sean de alta probabilidad. Esperamos, nos vemos en el mercado, esperamos tener buenas noticias. Comenten, pueden incluso sugerir temas al que quieran que hablemos y podemos ir hablando de los temas que ustedes quieran. Este es una comunidad para crecer en el trading. Que tengan buenas noches y Dios me les bendiga.